Ok, Shabbat Shalom, Hag Sameach. Al fin hemos llegado al último día de panes sin levadura, que comenzó esta noche a la puesta del sol. Así que esta noche viene siendo la séptima noche y recuerden que conforme está en Levítico, la séptima, tanto la primera noche como la séptima noche son santas convocatorias, son Shabbat, así que esta noche es un Shabbat. Y cuando termine este Shabbat, que comienza esta noche a la puesta del sol, hasta la puesta del sol de mañana viernes, o sea, terminamos un Shabbat y entramos entonces en el Shabbat semanal. Yo sé que ha habido personas, no sé por qué este año ha sido medio confuso las fechas, yo supongo que porque como Pesaj cayó en un Shabbat, pues entonces eso como que ha aturdido un poquito a las personas. Pero conjuntamente con eso, recuerden que estamos en el conteo del Omer y esta noche es la sexta noche del Omer. Así que le había dicho que esta noche se encienden velas, se toma el vino y el pan porque hay que santificar el día. El día es un Shabbat. Y empezamos a la puesta del sol hasta mañana a la puesta del sol y luego comenzamos con el Shabbat semanal. Así que le damos gracias al Padre que hemos llegado al séptimo día de panes sin levadura. Ya hemos celebrado 3 fiestas, Pesaj, Pesaj, y recuerden que hoy día le llaman Pesaj tanto al día como tal de Pesaj, incluyendo los 7 días de panes sin levadura. Así que tuvimos Pesaj, panes sin levadura y también primero fruto, que fue cuando comenzamos a contar el Omer. Y recuerden que el primer fruto de este tiempo de la primavera es la cebada, Y según vamos contando el Omer, cuando lleguemos al día 49, estaremos celebrando Shavuot o la fiesta de las semanas o como es conocido en griego Pentecostés. Y en ese momento entonces los primeros frutos de ese tiempo va a ser el trigo. Y recuerden que en Shavuot se celebra el recibimiento de la Torá cuando fue dada en el monte Sinaí, que fue justo 50 días desde que el pueblo celebró Pesaj. Y luego también se celebra el derramamiento del poder del Espíritu Santo, no la aparición del Espíritu Santo, sino el poder que fue derramado al pueblo, a los discípulos. ¿Para qué? Para poder seguir haciendo la obra que Yeshua le encomendó. Así que esta noche quiero compartir con ustedes la lectura que corresponde, porque según el Midrash, que recuerden que el Midrash es una forma rabínica de interpretación de la Torá. Usualmente toman un verso o una porción y desarrollan un cuento basado en eso. Muchas veces ese cuento no es ficción, pero basado en una verdad. ¿Okay? A veces como hay libros que leemos que está basado en algún evento real, pero entonces le añaden algo que es ficción. Por lo tanto, Midrash está basado en algún verso, alguna porción, algún evento que habla la Torá, pero entonces hay un cuento, una imaginación asociado con eso. Y el Midrash dice que en un día como hoy fue que el pueblo de Israel cruzó el mar rojo o el mar de los juncos, o como es en hebreo, el mar Suf. ¿Okay? Así que vamos a leer. Si usted tiene su Biblia a su mano, esta noche voy a estar leyendo la Biblia versión israelita nazarena y Éxodo capítulo 13, empezando en el verso 17 hasta el capítulo 15, verso 26. Así que es Éxodo capítulo 13, verso 17 hasta el capítulo 15, verso 26. Y dice así: sucedió que cuando Faraón envió al pueblo, Elohim no lo condujo por el camino de la tierra de los filisteos, aunque era más cerca, porque Elohim dijo, el pueblo podría cambiar de parecer cuando vea la guerra y regresar a Egipto o Mizraim. Así que el Señor tomó una ruta más larga para evitar que el pueblo se asustara al ver a los filisteos. Si ustedes recuerdan,
que Egipto en ese tiempo era el reino, el imperio que dominaba, por lo tanto, por muchas partes, muchas regiones, sobre todo hacia la costa, tenía diferentes lugares con soldados, diferentes campamentos, que entonces cuando pasaban tenían que ver quién eran los que estaban pasando, o sea, eran como guardias. Verso 18 dice, y Elohim hizo que el pueblo diera un rodeo por el camino del desierto del mar de los juncos. Ahora bien, los israelitas salieron armados de la tierra de Mitzraim. Y Moshe llevó consigo los huesos de Joseph, quien había exigido un juramento de parte de los hijos de Israel, diciendo, Elohim se asegurará de tomar nota de ustedes, entonces sacará mis huesos de aquí con ustedes. Emprendieron la marcha desde Sucot y acamparon en Etam, al borde del desierto. O sea, recuerde que salieron de Egipto, el Señor le cambia la ruta y siguen caminando. Por eso el Midrash dice que desde que salieron de Egipto a que lleguen al Mar Rojo o al Mar de los Juncos, tomó exactamente 7 días. Perdón, verso 21. Adonai iba delante de ellos en una columna de nube de día para guiarlos por el camino y en una columna de fuego de noche para darles luz para que viajaran día y noche. O sea que la presencia de Hashem siempre estuvo con ellos. De día era una nube para darle cobertura, para aplacar un poco el sol, y luego de noche era una columna de fuego. ¿Para qué? Para mantenerlos calientes, porque si usted alguna vez ha estado en el desierto, durante el día es muy caliente, pero la noche tiende a ser bien fría. Verso 22, la columna de nube de día y la columna de fuego de noche no se apartaba de delante del pueblo. Capítulo 14. Entonces Adonai le dijo a Moshe, diles a los israelitas que vuelvan y acampen frente a Pi Hahirot, entre Migdol y el mar, frente a Baal Zephón, acamparán de frente a él junto al mar. El faraón dirá de los israelitas, están extraviados en el país, el desierto se ha cerrado sobre ellos. Entonces endureceré el corazón de faraón y él los perseguirá para cubrirme de gloria por medio de faraón y de todo su ejército. Y los egipcios sabrán que yo soy Hashem, y así lo hicieron. Así que de nuevo está el Señor llevando al pueblo, cambia su ruta y faraón piensa que ellos están perdidos, que ellos no saben para dónde van. Entonces él aprovecha ese momento para perseguirlos. Cuando le dijeron al rey de Misraim que el pueblo había huido, el faraón y su corte tuvieron un cambio de actitud hacia el pueblo y dijeron, ¿qué es lo que hemos hecho liberando a Israel de nuestro servicio? Él ordenó su carro, llevó consigo a sus hombres. Tomó 600 de sus carros escogidos y el resto de los carros de Misraim con oficiales en todos ellos. Recuerden que Egipto tenía una milicia muy potente, usaban carros, tenían una forma de combatir que era avanzada para ese tiempo, en esa cultura, en ese momento. Por lo tanto, recuerden que el pueblo de Israel tuvo tantos años como esclavos, o sea que no tienen la experiencia de guerra, no tienen experiencia de armas, no tienen experiencia para poder pelear y luchar contra Faraón y su ejército, en el cual él escoge los mejores soldados, los mejores oficiales, sus mejores carros para ir en contra del pueblo de Israel. Verso 8. Adonai endureció el corazón de Faraón, rey de Misraim, y se puso a perseguir a los israelitas. Cuando los israelitas iban saliendo desafiante y audazmente, los misraitas o egipcios se pusieron a perseguirlos y todos los carros de caballos de Faraón con sus jinetes y sus guerreros los alcanzaron acampados junto al mar cerca de Pi Hahirot frente a Baal Zephón. Recuerden que Baal Zephón, el nombre Baal, les deja saber a ustedes que esa región estaba regida por Baal, le daban, lo adoraban, le hacían culto, o sea que era un lugar que le pertenecía a Baal. Verso 10. Cuando el faraón se iba acercando, los israelitas alcanzaron a ver a los egipcios que avanzaban hacia ellos. Grandemente asustados, los israelitas clamaron a Hashem. Imagínense,
Viene ese ejército, ellos no están preparados para guerra y al verlo pues se asustan porque lo único que tienen de frente es el mar. Y le dijeron a Moshe, por falta de sepulturas en Mitzraim fue que nos trajiste a morir al desierto. Ya aquí comienza la duda, el miedo, porque lo que están visualizando los hace pensar cosas que no son. O sea, recuerden que ellos acaban de salir de Egipto después de casi un año de milagros, de plagas, de cosas que Hashem había hecho, que ellos vieron, fueron testigos, aún los mismos egipcios y otras naciones que estaban, otros pueblos que vivían ahí, se dieron cuenta de la grandeza y el poder que tenía el Dios de Israel. Pero aquí en este momento ellos se encuentran en una encrucijada, se sienten temerosos y piensan, ¿para qué nos trajiste aquí? ¿Acaso no había sepultura en Egipto para morir allí? Recuerden que Egipto tenía una forma avanzada de hacer culto a los muertos, por eso las pirámides y otra serie de cosas. ¿Qué es lo que nos has hecho sacándonos de Mitzraim? Verso 12. ¿No fue esto mismo lo que te dijimos en Mitzraim? Déjanos tranquilos para que sirvamos a los egipcios, pues es mejor servir a los egipcios que morir en el desierto. O sea, aquí ya viene la duda, aquí ya viene el cuestionarse y el pensar que todo esto no va a funcionar. Pero Moshe le dijo al pueblo, no tengan miedo, esperen y verán la liberación que Adonai realizará por ustedes hoy, porque a los egipcios que ven hoy no los volverán a ver nunca más. Adonai peleará por ustedes, ustedes quédense quietos. De nuevo, recuerden que ellos no saben pelear, ellos no tienen las armas, ellos no saben cómo van a ir en contra de Faraón. Entonces Moshe le dice, mira, no son ustedes, es Hashem el que va a pelear por ustedes. Verso 15. Entonces Adonai le dijo a Moshe, ¿por qué clamas a mí? Di a los israelitas que sigan adelante. Tratemos de ponernos en esa situación, en ese momento en que ellos han sido liberados de la esclavitud, vieron toda la grandeza y el poder de Hashem en medio del pueblo de Egipto, en contra de Faraón, en contra de sus dioses, y ahora han salido. Recuerden que ellos salieron con muchas ganancias, con muchas cosas que los mismos egipcios le dieron, pero se encuentran frente a un mar. Imagínense, sobre todo para mí sería bien espantoso porque yo no sé nadar. Pero imagínense, o sea, piensen en ellos. Recuerden que salió mucha gente, se cree que fácilmente habían como 3 millones de personas y tienen que recordar que iban con animales, iban con carretas, también habían niños, también habían personas mayores. Entonces ellos dicen, ¿cómo vamos a salir de aquí? Verso 16. Y tú levanta tu vara y extiende tu brazo sobre el mar y divídelo para que los israelitas marchen por el mar sobre tierra seca. Y yo endureceré el corazón de los egipcios para que entren tras ellos y me cubriré de gloria por medio de Faraón y de todos sus guerreros, sus carros y sus jinetes. Recuerden que a propósito de todo esto es Hashem mostrar quién es él, que él es el verdadero Dios y único Dios en todo el mundo, en todo el universo, el único que tiene control de todas las cosas, incluyendo la naturaleza. Verso 18. Que los egipcios sepan que yo soy Adonai, cuando me cubra de gloria por medio de Faraón, de sus carros y sus jinetes. Verso 19. El mensajero de Elohim, que iba delante del ejército israelita, ahora se mudó y se puso detrás de ellos. Y la columna de nube se apartó del frente de ellos y se situó detrás de ellos. Recuerden que el mensajero de Elohim se entiende que es lo que llaman en arameo el memra, lo que en griego le dicen el logos, lo que nosotros en hebreo es davar, y en español sería la palabra o el verbo. Recuerden que en aquel entonces tenemos que entender que es Yeshua, pero no como Yeshua, sino como el mensajero real de parte de Elohim. Él conjuntamente con la nube va caminando, va con ellos. Y recuerden que todo esto está ocurriendo a la misma vez.
la presencia visible de Adonai y también el mensajero de Adonai o de Elohim. Y dice, verso 20, y se colocó entre el ejército de los egipcios y el ejército de Israel. Así que allí estaba la nube de tinieblas y arrojaba un manto sobre la noche, de modo que los unos no pudieron acercarse a los otros en toda la noche. Verso 21, entonces Moshe extendió su brazo sobre el mar y Adonai retiró el mar con un fuerte viento oriental durante toda aquella noche y convirtió el mar en suelo seco. Las aguas quedaron divididas. Si ustedes asocian esto suena un poquito con la creación. Recuerden que la tierra estaba toda cubierta de agua. Vino un viento, las aguas se dividieron. O sea, esto nos tiene que traer de nuevo a asociarlo con la creación. Y vamos a ver por qué. Verso 22, y los israelitas entraron al mar sobre suelo seco, mientras las aguas formaban una pared para ellos a su derecha y a su izquierda. O sea, Hashem hizo un camino. Verso 23, los egipcios entraron al mar en su persecución, todos los caballos, carros y jinetes de Faraón. A la vigilia de la mañana, Adonai miró al ejército egipcio desde la columna de fuego y nube e hizo caer en pánico al ejército egipcio. Recuerden, ellos están viendo que esa oscuridad, esa nube los separó. Ellos no podían ver a los israelitas, ni los israelitas podían verlo a ellos. Sin embargo, Adonai se asoma y ellos perciben la presencia. Y dice, verso 25, quitó las ruedas de sus carros de modo que se movían con dificultad. Y los egipcios dijeron, huyamos de los israelitas, que Adonai está peleando por ellos contra Mizraim. O sea, ellos se dan cuenta de que el Dios de Israel, que Hashem, está peleando a favor del pueblo de Israel. Porque de nuevo, el pueblo de Israel no está preparado para guerra. Pero aquí Hashem está peleando por el pueblo de Israel. Y ellos temen, ahora ellos temen por lo que está pasando. Verso 26. Entonces Adonai le dijo a Moshe, extiende tu brazo sobre el mar para que las aguas vuelvan sobre los egipcios y sobre sus carros y sobre sus jinetes. Moshe extendió su brazo sobre el mar y al amanecer el mar volvió a su estado normal y los egipcios huían ante él, pero Adonai arrojó a los egipcios al mar. Tenemos que entender que esto no ocurrió en 1 hora ni 2 horas. Era mucha gente, habían carretas, habían animales, habían personas mayores, habían niños. Esto tomó un tiempo, ¿okay?, para ocurrir esto. Sin embargo, ¿qué pasa? Que Faraón y su ejército van tras ellos. Ellos no están pensando, ellos quieren derrotar al pueblo de Israel. Se meten y no están pensando, ¿cómo es posible que esto esté ocurriendo? Y de momento, las aguas comienzan de nuevo a caer sobre la tierra seca y no le da tiempo a Faraón y su ejército salir de las aguas. Y dice el verso 28, las aguas volvieron y cubrieron los carros y los jinetes, todo el ejército de Faraón que los siguieron dentro del mar, no quedó ni uno de ellos. Pero los israelitas habían marchado a través del mar por suelo seco, mientras las aguas formaban una pared para ellos a su derecha y a su izquierda. Así libró Adonai a Israel aquel día de los egipcios. Israel vio a los egipcios muertos en la orilla del mar. Y cuando Israel vio el maravilloso poder que Hashem había ejercido contra los egipcios, el pueblo respetó a Adonai, confiaron en Adonai y en Moshe, su servidor. ¿Qué es lo importante de esto? Recuerden que, como dije, esto está asociado con la creación. Las aguas son divididas, hay tierra seca, como ocurrió en la creación. Esto nos da a entender que el pueblo, al cruzar, están pasando, es como si fuera un mikve, como una inmersión, que significa una creación nueva. Cuando salen de ahí, es como si hubieran renacido, como si hubieran nacido de nuevo. Significa también el entrar en las aguas. Recuerden que las aguas
representan caos. Sin embargo, Hashem, ¿qué sale de ese caos? Sale orden, sale una nueva creación, sale una nueva vida. Es como morir y resucitar. También tiene que ver con adopción. El entrar a las aguas y salir tiene que ver también con adopción. Recuerden que el pueblo cuando estaba en Egipto eran esclavos. Hashem los redime, Hashem los liberta, los trae hacia él de nuevo para darle una identidad, para hacerlo una nación, para darle de nuevo honor, porque habían perdido todo eso en Egipto siendo esclavos. Entonces, por eso al cruzar las aguas es una nueva creación, ya no son esclavos, ahora son seres libres para servir a Hashem en vez de servir a Faraón y a sus dioses. Capítulo 15. Recuerden que según el Midrash, este es el día, el séptimo día de panes sin levadura, que el pueblo cruzó el mar y salió al otro lado, libres, salvos, mientras que Faraón y su pueblo fueron destruidos. Capítulo 15, verso 1 dice, entonces Moshe y los israelitas entonaron esta canción a Adonai. Dijeron, cantaré a Adonai porque ha triunfado gloriosamente. Caballo y jinete ha arrojado al mar. Ya es mi fuerza y poder. Ha venido a ser mi liberación. Este es mi Elohim y yo lo elogiaré. El Elohim de mi padre y lo ensalzaré. Adonai es varón de guerra. Adonai es su nombre. ¿Por qué es varón de guerra? Porque fue el que peleó, porque fue el que le dio éxito al pueblo de Israel. El pueblo de Israel no hizo nada. Aquí lo hizo todo Adonai. Aquí lo hizo todo Hashem a favor de su pueblo, como le había prometido. Verso 4. Los carros de Faraón y su ejército los ha arrojado al mar, y la crema de sus oficiales están ahogados en el mar de los juncos. El abismo los cubrió, bajaron a las profundidades como una piedra. Tu diestra, Adonai, es gloriosa en poder. Tu diestra, Adonai, destroza al enemigo. En tu gran triunfo derribas a tus oponentes. Envías tu furia, los consume como a paja. Al soplo de tu nariz se amontonaron las aguas. Las corrientes se levantaron como una muralla. El abismo se cuajó en el corazón del mar. El enemigo dijo, los perseguiré, los alcanzaré, repartiré los despojos de mi deseo, se saciará de ello, desnudaré mi espada, mi mano los subyugará. Tú hiciste soplar tu viento, recuerden que en el hebreo es ruach. Tú hiciste soplar tu espíritu y el mar los cubrió. Se hundieron como plomo en las aguas majestuosas. ¿Quién como tú, Adonai, entre los dioses? ¿Quién como tú, majestuoso en santidad, tremendo en esplendor, obrador de maravillas? Recuerden que eso lo proclamamos todos los Shabbat. Extendiste tu diestra y se los tragó la tierra. Recuerden por qué la diestra. La diestra representa autoridad, representa poder, representa fuerza, representa la mano derecha, representa también a Yeshua, que es el que hace, el mensajero por el cual Hashem hace todas estas cosas. De nuevo, en este momento no se llama Yeshua, sino que su función es el mensajero real del Rey del universo. Verso 12, extendiste tu diestra y se los tragó la tierra. En tu amor guiaste al pueblo que redimiste. En tu fuerza los conduces a tu sagrada morada. Los pueblos lo oyen y tiemblan. Una agonía se apodera de los moradores de Filistea. Ahora están perturbadas las familias de Edom, las tribus de Moab. Un temblor se apodera de ellos. Todos los moradores de Canaán están espantados. Recuerden que estos que están mencionados aquí son enemigos de Israel. Les cae un terror y un pavor. Por el poder de tu brazo están todavía como piedra. Hasta que cruce tu pueblo, oh Adonai, hasta que cruce tu pueblo que has adquirido. Tú los llevarás y los plantarás en tu propio monte, en el lugar que hiciste para morar Adonai, el santuario Adonai que tus manos establecieron. Recuerden, ellos están apenas en el desierto. Sin embargo, Hashem, ellos están hablando de lo que va a ocurrir en el futuro, que es la tierra prometida, que es el lugar donde Hashem ha puesto su nombre,
que es el lugar donde él levantará su templo, su casa, su morada santa, para que su pueblo esté ahí también adorándolo y sirviéndole. Y le dice que los plantará, los plantará. ¿Por qué? Porque recuerden, como dice Isaías, son árboles de justicia, porque alrededor del templo no podían haber árboles, literalmente, porque nosotros somos los árboles de justicia. Dice en el verso 18, Adonai reinará por siempre jamás, porque los caballos de Faraón con sus carros y jinetes cayeron al mar, y Adonai hizo volver sobre ellos las aguas del mar, mientras que los israelitas marcharon sobre suelo seco en medio del mar. Entonces Miriam, la profetisa, la hermana de Aarón, tomó un pandero en sus manos y todas las mujeres fueron tras ella en danza con panderos. Tenemos que entender que era costumbre en el antiguo Medio Oriente cuando un oficial o un general o algún militante hacía algo completamente maravilloso en términos de guerra, de triunfo, de victoria, se levantaban cánticos para conmemorar la situación, el evento, la victoria, el triunfo. Entonces aquí, como Hashem es el varón de guerra, que fue el que hizo todo a favor de Israel, que le ganó a Faraón, que le ganó a su ejército, por eso ellos cantan este cántico. Y era también costumbre de las mujeres, cuando regresaban sus hombres, sus maridos, sus hijos, los que venían de guerra triunfantes, era costumbre que las mujeres salían con panderos a recibirlos también con cánticos, con alegría, dándole honor. Entonces Miriam hace lo que era ya costumbre en este tiempo. Y dice en el verso 21, y Miriam les cantaba, canten a Adonai porque ha triunfado gloriosamente, caballos y jinetes ha lanzado al mar. Entonces Moshe dirigió a Israel al alejarse del mar de los juncos. Se adentraron en el desierto de Shur, viajaron 3 días por el desierto y no hallaron agua. Ya que comienzan las quejas del pueblo. Después que pasan todo esto, que dicen que confían en Adonai, que confían en Moshe, empiezan de nuevo las quejas y los problemas. Verso 23. Llegaron a Mara, pero no pudieron beber el agua de Mara porque era amarga. Por eso fue que la llamaron Mara, que significa amarga. Y el pueblo se quejó contra Moshe diciendo, ¿qué vamos a beber? Así que él clamó a Adonai y Adonai le mostró un pedazo de palo. Él lo tiró al agua y el agua se volvió dulce. Allí él les puso una norma fija y allí los puso a prueba. Y todo esto tiene, de nuevo, tiene mucho simbolismo. El agua, aquí son amargas. Recuerden que en agua representan caos. Pero un pedazo de palo, un pedazo de árbol. De nuevo, los árboles representa la humanidad, pero también representa el árbol de Yeshua cuando él fue crucificado o fue colgado por medio de su vida que él dio por nosotros. Nuestra amargura él la convirtió en dulzura. También las aguas dulces que representan la Torá. Y dice, verso 26. Si ustedes oyen diligentemente a Adonai su Elohim, haciendo lo que es recto a su vista, prestando oído a sus mandamientos y observando todas sus leyes o su Torah, entonces no traeré sobre ustedes ninguna de las enfermedades que traje sobre los egipcios, porque yo, Adonai, soy tu sanador. Amén. Gloria al Padre por eso. Así que de nuevo, este evento de cruzar el mar, conforme al Midrash, ocurrió un día como hoy. Porque la palabra, cuando leemos en Levítico 23, no da una fecha de cuando leemos aquí, tampoco da una fecha de cuándo fue que cruzaron. En el Levítico 23, cuando habla de panes sin levadura, menciona que el primer día es un Shabbat, que fue el 15 de abril por la noche a la puesta del sol, cuando se comenzó a celebrar Pesaj. Ya comenzó desde esa puesta del sol hasta la otra puesta del sol del otro día,
comenzó panes sin levadura y era un Shabbat. Recuerden que tuvimos doble Shabbat. Entonces, hoy es el séptimo día que la palabra dice que hay que convocarse, porque es una convocación sagrada. Lógico, estamos todos a través de Zoom uniéndonos, cumpliendo con ese mandato. Hoy es un Shabbat. Mañana se supone que no se trabaje, es un Shabbat hasta la puesta del sol. Y como mañana es viernes, a la puesta del sol comienza entonces el Shabbat semanal. O sea que ya desde mañana a la puesta del sol se terminó toda la semana de panes sin levadura y podemos volver a comer pan con levadura. Para aquellos de ustedes que están desesperados, que les hace falta su pancito, ya mañana a la puesta del sol se puede comer de nuevo pan y con otras cosas aunque tengan levadura. Quería relacionar esto con Yeshua. Vayamos por favor al libro de Mateo. Mateo capítulo 3, verso del 13 al 17. Mateo capítulo 3, verso 13 al 17. Mateo 3, verso 13 al 17. Dice así: en aquel tiempo Yeshua vino del Galil al Jardín. Galil es Galilea, Jardín es el Jordán, donde estaba Yohanan, Juan, para que él lo sumergiera. Pero Yohanan trataba de impedírselo diciendo: yo necesito que tú me sumerjas y tú vienes a mí. Pero Yeshua le respondió: permítelo por ahora, porque conviene que cumplamos con todo lo que se requiere. Entonces se lo permitió. Recuerden que Yeshua tiene que pasar por lo mismo que pasó el pueblo de Israel. Israel pasó a través de las aguas, representando una nueva creación, también representando una adopción. Aquí Yeshua quiere cumplir con lo que manda la Torá. Recuerden que Yeshua aquí, cuando Yohanan, Juan, estaba en el desierto hablando sobre inmersión, él hablaba de inmersión de arrepentimiento para que comenzaran a dar frutos de justicia y rectitud, para que hubiera un cambio de corazón y el pueblo se volviera a Hashem. Aquí sabemos que Yeshua no tiene pecado, o sea que él no se mete a las aguas por arrepentimiento, pero cumpliendo con lo mismo que hizo el pueblo de Israel, para cumplir con la justicia, con la rectitud de Hashem, él quiere que Yohanan lo sumerja, que haga un mikveh, que haga una inmersión. Aquí no es por pecado ni por arrepentimiento, sino que vamos a ver por qué. Dice, verso 16, después de sumergirse, Yeshua subió enseguida del agua. Recuerde que es sumergirse completo. No puede quedar ni un pelito sin que se moje. Entonces el cielo se le abrió y vio el espíritu de Adonai que bajaba como una paloma y venía sobre él. Y se oyó una voz del cielo que decía: este es mi hijo amado, en quien me complazco. ¿Por qué el Padre tenía que decir eso? Porque recuerden que las aguas también representan adopción. Yeshua aquí pasa a ser una nueva criatura, viene a ser pasar de hijo de Joseph, de José y de Miriam, a pasar a ser hijo legalmente del Padre. O sea, tenía que ser esto en frente a las personas, tenía que ser algo público. ¿Por qué? Porque Yeshua, conforme a como todos los sabían, había nacido de Miriam y de Joseph. Pero sabemos que Joseph adoptó a Yeshua como su hijo. Por lo tanto, tenía que haber una transición. Ya él no pertenece a la paternidad de la tierra, ya vuelve a la paternidad del Padre Celestial. Entonces, al Yeshua entrar a las aguas, sale como una nueva criatura, como un nuevo hombre, como el hijo verdadero de Elohim. Y por eso Elohim dice lo que dice: este es mi hijo amado. Aquí hay una transferencia, aquí hay una transición, aquí hay una adopción del cielo para adoptar a Yeshua como el hijo. ¿Por qué? Porque ahora desde este momento en adelante Yeshua comienza su ministerio, comienza a ser
lo que era su función como el Salvador, como el libertador del pueblo de Israel en términos de poder traer vida eterna, traerle vida eterna. Por lo tanto, las aguas era importante que Yeshua entrara a ella y saliera. Y pues, ¿sabe? Por eso el Padre da testimonio de que es su hijo. Aquí hubo una transición, aquí hubo una adopción. ¿Por qué? Porque tiene que ser legal. Todo lo que Yeshua hizo y hablaba tenía que ser conforme a la Torá, conforme a lo que el Padre le había pedido, le había enseñado, y todo tenía que ser en términos legal. ¿Por qué? Porque tiene que ver con pacto. Todo tiene que ver con pacto. Así que quería relacionar eso con Yeshua, con lo que hizo el pueblo de Israel. Recuerden que pasar por las aguas, entrar en las aguas y salir es como morir y resucitar. Es renacer, es volver a ser una criatura nueva, y también tiene que ver con adopción. Por eso nosotros entramos a las aguas cuando venimos a los caminos del Padre por medio de Yeshua, porque entonces somos adoptados, ya no pertenecemos a este mundo, sino ahora pertenecemos al Padre Celestial. Así que de nuevo, estamos con el comienzo de la séptima noche de panes sin levadura. Es un Shabbat, hasta mañana a la puesta del sol, pero entonces ya mañana a la puesta del sol comenzamos el Shabbat semanal. Y también estamos en el conteo del Omer, así que esta noche es la noche 6 del Omer. Si usted va al Salmo 119, el día 6 corresponde a la letra Vav, que es la sexta letra en el Salmo 119. Pero antes de eso vamos a hacer la bendición del Omer. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam asher kitshanu b'mitzvotav v'tzivanu al sefirat haomer. Bendito eres Dios, Señor, Rey nuestro, que nos santifica con tu mandamiento y nos has mandado a contar el Omer. Así que hoy es 6 días, 0 semanas, pero 6 días de el Omer. Y vamos a leer del verso 41 al verso 48 del Salmo 119. Verso 41 al 48 del Salmo 119, que dice así: que me alcance tu amor, oh Adonai, tu salvación como has prometido. Tendré una respuesta para los que me insultan, porque he puesto mi confianza en tu palabra. No quites por completo de mi boca la verdad, pues he puesto mi confianza en tus reglas. Siempre obedeceré tu Torah para siempre jamás. Andaré con libertad porque he buscado tus preceptos. Hablaré de tus decretos y no me avergonzaré en presencia de reyes. Me deleitaré en tus mandamientos que amo. Alzaré mis manos hacia tus mandamientos que amo. Yo estudio tu Torah. Y el Salmo 67. Vayamos al Salmo 67, que también se lee porque corresponde a 49 palabras, conforme a las 49 días que estamos contando hacia Shavuot. Así que el Salmo 67, y recuerden que esas 49 palabras son en hebreo, no tanto en la traducción. Salmo 67, que dice así: que Elohim tenga compasión de nosotros y nos bendiga, que nos muestre su favor, para que se conozca tu voluntad en la tierra y entre todas las naciones tu salvación. Que todos los pueblos te alaben, Elohim, que te alaben todos los pueblos, que se alegren y se regocijen las naciones, porque rigen a los pueblos con equidad y guías a las naciones de la tierra. Selah. Que todos los pueblos te alaben, Elohim, que te alaben todos los pueblos, que la tierra produzca su fruto, que Elohim, nuestro Elohim, nos bendiga. Que Elohim nos bendiga y que los reverencien todos los confines de la tierra. Amén y amén y amén. Así que si tienen alguna pregunta sobre lo que hemos leído o con respecto al día de hoy, recuerden que seguimos con panes sin levadura, comiendo matzah hasta mañana a la
puesta del sol, que entonces se termina. Si alguien tiene una pregunta, déjenme poner aquí participantes, que puedan abrir su micrófono. Recuerden que pueden levantar su manita, ya sea que yo pueda ver visual o a través de Zoom. Si alguien tiene alguna pregunta, algún comentario. Nadie. ¿Alguien que quiera compartir algo? Espero que tuvieron un buen Pesaj. Nosotros lo disfrutamos muchísimo, gracias al Padre. Sé también que el grupo de Panamá también tuvo un Pesaj muy, muy maravilloso. Celia. Ay, aló. Sí. Sí. No, mi pregunta es, mañana como estamos en Shabbat y también inicia Shabbat semanal, lo de la comida, sí se puede cocinar, porque estamos en, sí se puede cocinar, ¿no? Bueno, tengo Mañana. entendido, siendo un Shabbat, bueno, ya hoy es Shabbat, tengo entendido que se puede cocinar algo, pero no es una cosa muy, muy, por lo menos de hoy a mañana por la tarde se podría cocinar algo, pero no sé, sinceramente, no sé cuán laborioso pudiera ser. Recuerden que hoy es un Shabbat, pero la comida no puede ser tan elaborada, aunque se supone que en Shabbat las cenas sean, pero como estamos en un Shabbat, para otro Shabbat, se supone que si se hace alguna preparación sea mínima o no muy elaborada, que no conlleve mucho trabajo, que no conlleve mucho tiempo. Tengo entendido. Okay. ¿Alguna otra pregunta? O sea, que no se vayan a poner a hacer una comida de 3, como dicen ahí, como para el pueblo completo. ¿Alguna otra pregunta o comentario? Bueno, así que tenemos una noche más, un día más de Matzah. Ya mañana, como dije, a la puesta del sol termina el 7º día. Quizás algunos de ustedes hayan visto su calendario que lo extienden hasta el sábado, pero como dije, fuera de Israel usualmente añaden un día extra a las festividades. Si usted quiere seguir comiendo matzah un día más, lo puede hacer, pero realmente termina mañana a la puesta del sol panes sin levadura. Otra cosa que están haciendo ese 8º día de panes sin levadura, lo que he visto que muchas personas hacen lo que se llama la cena del Mashiach, la cena del Mashiach. Y aún esto más bien una costumbre hasídica. Es interesante porque ellos hacen como un banquete relacionado con el Mesías, y eso lo podemos relacionar con lo que leemos en Revelación, el libro de Revelación, del banquete de la boda del Cordero. Así que ellos lo hacen mirando hacia la redención futura, la redención final, cuando venga Mashiach para ello. Nosotros sabemos que ya Mesías vino y vendrá de nuevo, y sí terminará la redención que comenzó cuando él fue colgado en el madero hace 2000 y pico de años. Pero es interesante que ellos sí hacen una cena o un banquete y le llaman la cena o el banquete del Mesías. Así que hay personas que aún dentro del mesianismo acostumbran a hacer, y es parecido a como si fuera Pesaj. Tienen 4 copas en una cena, hay hasta un Haggadah para eso, para la cena del Mesías. Si a usted le interesa, Shabbat tiene el Haggadah de la cena del Mesías. Okay. ¿Alguna pregunta o comentario? ¿Alguien más? Sí, Franklin. Pastora, entonces el pan y el vino. Yo tenía ready, pensaba que lo iban a hacer ahora. O eso Bueno, era antes. yo lo hice antes de, porque conforme a las velas se encendían a las 7:40. Ok. ¿Okay? Pero ustedes lo pueden hacer. Ok.
problema, lo pueden hacer después de la clase. Pero sí las velas y eso se supone que se fuera a las 7:40 conforme para el horario de nosotros aquí en Brandon. O sea que dependiendo de dónde esté las horas cambian. Pero para Brandon era a las 7:40. Y no se lo mencioné en el email que se lo envié porque lo vine a ver esta tarde, buscando el horario. Por si acaso a usted le interesa, Chabad, Hebcal. Hebcal es un website, una Hebcal. Siempre se me olvida si es .com o .org. Ellos tienen todo el horario, usted tiene que poner el código el zip code, el código de su área, y le da las horas o el tiempo de encender las velas, tanto para Shabbat como para los días festivos. Entonces, por ejemplo, a Brandon le correspondía hoy a las 7:40. Creo que mañana se supone que para Shabbat sea a las 7:39 o 41. No me acuerdo bien. Déjame ver si lo tengo aquí todavía. Ok. Shabbat, para nosotros se supone que se enciendan las velas mañana a las 7:41. ¿Okay? Así que como quiera vamos a estar en la congregación y más o menos quizá un poquito antes se encienden las velas, pero porque se supone que sean 18 minutos antes. Okay, y es Hebcal.org, y Chabad también tiene la fecha, las horas de encendido de las velas. También tiene la hora del Havdalah, o sea que tiene toda esa información que usted la puede conseguir de acuerdo a donde usted vive. Okay. Bueno, mis hijos, si no hay preguntas o comentarios, pues entonces, sí, Franklin. Sí, pastora, Dime. digo que como ellos vieron cómo se abrió ese mar, ¿verdad? Sí, Esa cosa extraordinaria. sí. Y ¿qué usted piensa? ¿Dónde usted cree que se perdió esa reverencia a Hashem? Porque vieron a mí, yo que vea que se abre un mar así y pasar, eso es. Recuerda que ellos están saliendo de una cultura y de una esclavitud y de unas cosas, o sea, que la transformación de su corazón no ha ocurrido todavía. Ellos están viendo y en el momento ellos aprecian y aceptan y todo chévere, pero cuando viene la dificultad es como dice la parábola de cuando el sembrador, que hay diferentes terrenos, hay aquellos que se siembra la palabra, inmediatamente viene un conflicto, un problema y se va lo que aprendieron o lo que recibieron. Por lo tanto, el pueblo de Israel, como es por momento, mientras todo chévere, ven todo el milagro, ven todo tremendo. A la que viene la dificultad, viene de nuevo la duda, viene de nuevo lo carnal, tiene más todavía la inclinación mala, todavía tiene más poder que la inclinación buena. Y nos sucede a nosotros, o sea, nosotros decimos, ay, no, si yo hubiera visto todas esas cosas, yo no hubiera hecho lo que ellos hicieron. Eso no es cierto, nosotros hacemos lo mismo. Pueden pasar muchos años de muchas bendiciones, de momento viene un conflicto, un problema y todo se nos derrumba y enseguida vienen las dudas o empezamos a cuestionar al Señor o cuestionarse uno mismo, ¿por qué me está pasando esto? O sea, todavía Egipto estaba en ello. Entonces, todos estos 40 años para sacar a Egipto del corazón, entonces ya está completamente entregado a Hashem. ¿Qué es lo que nos pasa a nosotros? Con el transcurrir del tiempo llega un momento en que ya nuestro corazón debería estar completamente entregado a Hashem, que no importa lo que suceda, nosotros ya sabemos en quién confiamos, en quién esperamos y cuán grande, que Hashem siempre es mucho más grande que cualquier problema que nosotros podamos tener. Okay. Así que va a tardar 40 años para que, y con todo eso sabemos que muchos de ellos murieron la mayoría murió en el desierto.
pero los cambios son progresivos. Como dice el pastor José, es un proceso. ¿Okay? ¿Algo más? Bueno, mis hijos, de nuevo, gracias por su atención. Sí, y de Elisa, perdón. Sí, shalom, buenas noches. ¿Cómo están? Nada más quería preguntar, cada que hay alguna muadín, ¿tiene uno que hacer tevilá o nada más con una vez basta? Bueno, la primera vez que uno hace tevilá, se supone que sea para entender que uno comienza en los caminos del Señor. Una transición de salir del mundo a venir a los caminos del Señor. Tevilá es un rito de purificación. Es un rito de purificación y hoy día, como no hay templo, si se hace una inmersión, si se hace un tevilá, es más bien simbólico, entendiendo de que realmente no es como debiera ser, porque ni estamos en Israel, ni está el templo en pie. Es un rito de purificación, de venir ante la presencia del Señor físicamente y espiritualmente lo más purificado y limpio posible. Si hoy día la persona lo hace antes, se supone, por ejemplo, en Israel lo hacen antes de un Shabbat, lo hacen antes de las festividades. Nosotros como congregación tenemos la costumbre de ir a hacerlo en grupo para Yom Kippur. ¿Ok? De nuevo, es algo simbólico porque no es en Israel, no está el templo y no son en los mikveh de allá de que están alrededor del templo. Pero para nosotros hoy día no es que estés obligado a hacerlo, pero si sientes en tu corazón el deseo de hacerlo, no se te puede impedir, lo puedes hacer. ¿Okay? O sea, pero no es que sea obligatorio porque no hay templo ni estamos en Israel. Pero hoy día, si deseas hacerlo, lo puedes hacer. ¿Okay? Porque es algo simbólico. Tenemos que entender que es algo simbólico para nosotros. ¿Ok? Sí, perdón. Es que como había leído que cuando iban a celebrar, pero eso me imagino que sí había templo, ¿verdad? Cuando Sí. regresaron todos, ¿verdad? Y que tenían que purificarse. Sí. Entonces ahorita es simbólico y o sea, no importa si uno hace tevilá o no hace tevilá, no, o sea, no es requisito indispensable porque... Exacto, no es requisito hoy día porque no hay templo, pero si tú deseas hacerlo, lo puedes hacer. Claro. Entendiendo que es simbólico. ¿Okay? Ok, muchísimas gracias. Shalom. Shalom. ¿Alguien más? Sí, Caleb. Gracias, sí. Respecto a eso, dice el hermano Walter Agosto y Rico, que esos rituales son una expresión de identidad. O sea, que uno pertenece a un grupo social o a un pueblo. Y en este caso, pues, no es obligatorio, pero sí es cierta iniciativa que produce ese deseo de tener la identidad hebrea, de la identidad israelita. Sí, por eso se puede, el que quiera hacerlo, lo puede hacer. No es una obligación, de nuevo, porque no hay templo, pero si desea hacerlo, ya sea por identidad, porque siente el deseo para usted llegar a la festividad de el Shabbat, lo puede hacer. Sí. ¿Y de Elisa? No, fue error de mano. Ok. Perdón. Okay. ¿Alguien más? ¿Alguien más tiene una pregunta o comentario? Ok, pues entonces nos vemos mañana, Dios mediante, en el Shabbat estaremos transmitiendo de nuevo servicio de Shabbat a las 7 y luego a las 8:30 tendremos el estudio que ya le envié en correo electrónico lo que les corresponde
conforme a esta semana lo que se va a leer. Recuerden que como estamos en la dispersión, se le añade un día más a Pesaj, o sea, hay 8 días en vez de 7, y la porción que es Aharei Mot nos tocaría entonces el próximo viernes de arriba. Mañana en Israel sí corresponde a Aharei Mot, pero para nosotros va a ser el 30 de abril, o sea, el último viernes del mes. Pero llegará un momento en que volvemos a compaginarnos con Israel. Así que en Israel mañana es Aharei Mot, pero para nosotros no. Y envié las porciones correspondientes para mañana para que las lean y podamos discutirlas. Okay, creo que es Deuteronomio y... no me acuerdo. Así que, ¿alguna pregunta respecto a eso? Si no, pues entonces nos vemos mañana, Dios mediante, en Shabbat. Recuerden que empezamos a las 7, vamos a transmitir, y luego a las 8:30 el estudio, Dios mediante. Okay. Así que mis hijos, muchas gracias, buenas noches, Shabbat Shalom, Chag Sameach. Recuerden que un día más comiendo matzah, y ya después de eso volvemos a comer nuestro pan regular, las pizzas y todas esas cosas que ustedes están añorando. Así que Shabbat Shalom, Chag Sameach. Shabbat Shalom. Buenas noches, nos vemos pronto. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom.